¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta primera contracrónica de Pilati, donde vamos a trabajar el aspecto polémico y controversial de temas puntuales del boxeo a partir de esos debates de hacha y cuchillo que se han estado dando en las redes sociales sobre algunos de los más candentes temas del boxeo actual. Uno de ellos es el nombre de David Morrell, que ha estado sonando y mucho en estos días, porque estamos ya muy cercanos a saber cuál será su próximo rival. Se han manejado muchos nombres, pero en su ámbito todavía no se conoce a quién y cuándo lo va a enfrentar. Se supone que regresa ahora, en diciembre, y al no conocerse el nombre de su rival, se empieza a suponer que sea un nuevo rival de poco lustre, un nuevo rival que no está allí dentro del primer nivel, y ese es uno de los factores que divide a la fanaticada cubana. Por un lado, se dice de Morrell que no ha enfrentado a aquellos rivales que amerita, un hombre que viene precedido de tan buenos precedentes en el amateurismo y que se supone que su condición de campeón regular le estaría obligando a buscar rivales de mayor nivel, cosa que no ha sucedido hasta este momento, cuando va camino a completar las 10 peleas en su carrera. Por ese lado, entonces, se le cobra el hecho de que todavía no le ha ganado a nadie. Sin embargo, por el otro lado, la mayoritaria fanaticada cubana alega de que le tienen miedo, alega de que lo evitan y especialmente le salen con el hacha a David Benavides, indicando de que evitó enfrentarlo. Todos dicen que es el monstruo a vencer en las 168 libras y eso es posible que lo sea, como también es posible que no lo sea, porque esa división de opiniones sobre David Morrell establece fielmente la postal directa de lo que ha sido su carrera. Le faltan nombres, le falta estatura a sus rivales y seguramente hay errores que se cometieron en su carrera que le están impidiendo ese despegue que todos entienden que debe ocurrir dada su calidad boxística. ¿Qué pasa con David Morrell? ¿Cuáles fueron esos errores? ¿Cuáles son las incógnitas e incertidumbres que aparecen en su biografía reciente? Todo eso a continuación, en un nuevo Video Sin Filtro. El primero de los factores que involucran preguntas sobre David Morrell tiene que ver sobre su aterrizaje en el profesionalismo y la división elegida. Una de las grandes preguntas que todos nos hacemos es por qué lo debutaron en 168 libras y no en 175, lugar donde él brilló en el amateurismo con un récord realmente impresionante de peleas y ganadas y donde se suponía que su llegada al profesionalismo se iba a dar directamente dentro de ese mismo peso, su peso natural, las 175 libras. Se eligieron las 168 libras y es bueno preguntarnos esto como primer factor, si el hecho de estar en una división equivocada, si el hecho de estar enfrentando a rivales de menor nivel e incluso que también aumenta la diferencia y las ventajas debido a su calidad ante rivales inferiores y que son de otro peso, haya contribuido a esa falta de grandes peleas, de buenas bolsas, de un púgil que parece estar pidiendo precisamente su oportunidad en el primerísimo nivel. Poco se habla de Morrell y eso molesta a mucha gente dentro de la fanaticada cubana por el hecho que está siendo ignorado. Hay que preguntarse si quizás esa indiferencia que provoca la carrera de Morrell no es producto de haber debutado en una división que no es propia, o sea, estar en la división equivocada, buscando su lugar dentro del primer nivel del boxeo mundial. El segundo factor, que yo creo que también puede ser uno de los aspectos que ha contribuido a esos inconvenientes que ha tenido Morrell, es la forma acelerada en que quisieron hacerlo campeón. Recuerdo que en aquel momento yo hice muchas durísimas críticas al hecho de que con apenas una o dos peleas, sin enfrentar a grandes rivales, la Asociación Mundial de Boxeo poco menos que decretó
consagrarlo como campeón regular, otorgándole un título al cual llegó de manera irregular. Y cuando decimos irregular es porque primero era interino, después pasó a campeón regular, y cuando va a realizar su primera defensa llegó en un peso que no era el propio, aquella famosa pelea contra Mike Grabowski, y esa pelea, digamos que fue uno de esos elementos que uno hoy cuando recapitula todo lo que ha sucedido de equivocado en el pasado reciente del boxeo, y que ha generado estos enormes desastres que estamos viviendo con la salida de Showtime, recordamos ese como uno de esos elementos. La pelea de Morrell contra Grabowski, una pelea que estaba pactada a 12 asaltos por un título de las 168 libras, título secundario, pero título al fin, un título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Grabowski llegó en el peso correcto dentro de lo que marcan los estatutos y los reglamentos. Sin embargo, David Morrell llegó en más de 170 libras y no perdió el título. Tampoco se estableció lo que decían los reglamentos. La Asociación Mundial de Boxeo encontró la solución rápidamente, pasó la pelea de 12 a 10 asaltos y eliminó su condición de pelea de campeonato. Fue una pelea común y corriente y eso permitía salvar el título de David Morrell, que repito, llegó en más de 170 libras, abonando incluso esas dudas que existen sobre su verdadero peso. ¿Es un 168? O en realidad es un 175 peleando forzadamente en 168 libras. Todo eso sucedió y generó un antecedente que en cierta medida es tóxico para su carrera, porque al final del día Morrell no debería ser campeón regular, debió perderlo por esa infracción reglamentaria cuando no dio el peso, cuando enfrentó en su primera defensa a Mike Grabowski. Y es bueno recordar que esa situación lo emparenta directamente con lo que sucedió con Canelo Álvarez, con su primer título, aquel título de las 154 libras, el que había dejado vacante Manny Pacquiao y por una decisión ejecutiva del Consejo Mundial de Boxeo, entonces presidido por el ya fallecido José Sulaimán, decidió sacarlo, creo que era el cuarto o el quinto lugar, lo llevaron al primero y lo enfrentaron a un rival que sacaron también de otro lugar, de la galera, como se saca un conejo, los magos, y lo trajeron de las 147 libras, donde ni siquiera estaba entre los 5 primeros. Me refiero a Hatton, el hermano de Ricky Hatton, y lo enfrentaron a un Canelo Álvarez en una pelea que fue pactada en 150 libras y Canelo llegó por encima de las 150 libras, enfrentando a un 147. Le permitieron todo aquello y crearon las condiciones para que Canelo hiciera ganar a su primer título de manera irregular, algo parecido a lo que pasó en la primera defensa con David Morrell. Simplemente una anécdota que los emparenta a 12 rivales que ahora ustedes van a ver que debían haber sido los que se exigía que se enfrentaran, sin embargo no hubo ninguna exigencia en este tiempo presente. El tercer factor dentro de las preguntas sin respuesta y equivocaciones que han existido alrededor de esta breve carrera en el profesionalismo de David Morrell, yo entiendo que es el lugar en el cual se está desarrollando su carrera. Minneapolis no existe en el panorama del boxeo comercial. Es una plaza importante de los Estados Unidos, pero debe ser en primer lugar una de las comisiones más controversiales que existe en todo el país, donde se han dado muchas irregularidades. Si ustedes googlean lo que ha sido Minneapolis en términos de irregularidades, se van a encontrar con hechos realmente importantes dentro de la historia reciente del boxeo. Y de hecho, el propio David Morrell y la propia comisión, no sé en qué punto está, porque realmente no he estado haciendo un seguimiento, recibieron una denuncia muy importante después de la pelea en Minneapolis de David Morrell con Mario Cázares, donde obviamente ganó Morrell y ganó por vía del knockout, dentro de una denuncia que tiene varios aspectos. Uno de ellos es precisamente el relacionado con el pesaje, que no tuvo control, que hubo deficiencias muy graves en ese aspecto. Eso estaba incluido en la denuncia presentada, una denuncia que supongo yo que debe estar teniendo su curso a nivel de la justicia de los Estados Unidos, y se involucraba entre todos los aspectos, de acuerdo, porque tuve la oportunidad de leerla, el tema precisamente del pesaje, donde no hubo control. Entonces, como que Minneapolis no es aquel lugar adecuado para empujar la carrera de alguien que tiene todas las condiciones para llegar a lo más alto como campeón mundial.
Mi pregunta es, ¿por qué Minneapolis y no Las Vegas? Donde ya es sabido que muchos cubanos han tenido allí la oportunidad de crecer en sus carreras y donde se dan las condiciones para tener otro tipo de vidriera comercial que le permita crecer rápidamente y no desde Minneapolis. Es una pregunta que alguien debería responder, pero es una de las grandes dudas. Por eso también lo colocamos como uno de los factores que conspira contra el crecimiento de David Morrell. Otro factor, el cuarto factor, es el nombre de los rivales que ha enfrentado David Morrell, de los cuales no hay ninguno que sea del primerísimo nivel, entre los cuales no hay ninguno que tenga aquella estatura comercial que le permite apropiarse precisamente de esa vitrina, y al mismo tiempo le rebajan los méritos de cada una de sus victorias por el nombre, repito, el nombre y la trayectoria de cada uno de sus rivales. Son apenas 9, no sabemos cuál es el próximo, pero le están faltando grandes figuras a ese itinerario de peleas que ha ganado todas a David Morrell, y pienso que eso también tiene su peso enorme a la hora de medirlo, de confrontarlo como una opción en el boxeo comercial actual. Porque, digamos, si lo ponemos sobre la misma línea que un David Benavidez, que es uno de los reclamos que ha realizado siempre la fanaticada cubana, no olvidemos que él representa una comunidad muy grande, como la mexicana, que ya tiene asentada los cimientos para tener éxito en las transmisiones comerciales. No por un acaso siempre se trata de que haya mexicanos en cada uno de los grandes eventos del Pague por Ver, por esa misma razón. David Benavidez representa y hace usufructo de esa parte que tiene de su herencia genética mexicana para aprovecharla precisamente, y lo ha hecho muy bien en el sentido que se está colocando a la misma altura casi que Canelo Álvarez. David Morrell no puede hacerlo porque no pertenece a esa comunidad, y seguramente la falta de rivales, sumado al factor anterior, el estar en Minneapolis y no en Las Vegas, lo afecta, lo perjudica y le impide el crecimiento. Ese es otro de los factores negativos que considero puede estar conspirando tóxicamente contra el crecimiento del cubano David Morrell. Y hay un quinto factor sobre el cual yo en videos anteriores siempre he insistido, especialmente en mi conversación con los fanáticos en las redes sociales, que me han cobrado muchas veces. Cuando he hablado de David Morrell, me lo han cobrado, me han tratado hasta de anticubano muchas veces cuando genero algún tipo de críticas, y cuando no hablo también me cobran la posible indiferencia a la carrera de David Morrell, cosa que es totalmente equivocada. Por eso hoy decidí realizar este video colocando esos factores que entiendo son razón para discusión en las redes sociales, por eso lo estoy colocando en la mesa del debate público. Y uno de esos factores que yo he colocado y siempre he conversado con muchos fanáticos radicales defensores de la carrera de David Morrell es la razón por la cual no ha existido ningún tipo de exigencia para enfrentar a Canelo Álvarez. El año pasado, desde el año pasado, David Morrell en la rotación de posibles candidatos a enfrentar a Canelo Álvarez ya era el número 1. No lo dice Pilati. En una de mis conversaciones, en una de las entrevistas que le realicé a Gilberto Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, él me lo confirmó que en ese acuerdo de caballeros existente entre los 4 organismos estaba tácitamente aceptado que David Morrell, o mejor dicho, la Asociación Mundial de Boxeo, tenía la prioridad para colocar su rival mandatorio, y ese rival mandatorio era precisamente David Morrell. Morrell, su equipo, el señor de Cubas, los fanáticos cubanos, todos aquellos que defienden su carrera, debieron realizar una fuerte campaña para que esa pelea se diera, sin embargo no lo hicieron. Nunca entendimos por cuál razón, de un momento al otro, apareció David Benavidez como aquel rival que querían enfrentar y olvidaban a Canelo Álvarez, cuando en definitiva no era David Benavidez, era David Morrell el que tenía que enfrentar a Canelo Álvarez. Ningún otro tenía más derecho que David Morrell, porque repito, en las rotaciones de los organismos era la AMB la número 1 para colocar su mandatorio. ¿Por qué no le exigieron a la presidencia de la AMB? No lo sabemos. ¿Por qué no hicieron una campaña mediática fuerte para que esa pelea se diera? Tampoco lo sabemos. Sin embargo, sí hubo una fuerte campaña y aún se lleva adelante esa campaña para que enfrente a un David Benavidez
contra el cual, más allá de que sería una excelente pelea, una pelea de resultado incierto, es imposible realizarla porque los dos tienen títulos secundarios. Técnicamente es imposible hacerlo, pero al mismo tiempo estaba aquello de que se trataba de dos figuras de una misma promotora y los valores comerciales iban a primar a la hora de dejarlos pelear entre sí, cosa como finalmente terminó ocurriendo. Pero, para cerrar, hay otro factor que ahora, digamos que perjudica aún más la carrera de David Morrell, y es el hecho de que cerró sus puertas Showtime. No se sabe dónde van a alojar las peleas de PBC en el futuro cercano, y muchas cosas que se pudo hacer en el pasado ya no se van a poder hacer en el futuro. Y una de las cosas que se debió hacer en este pasado reciente fue precisamente eso, hacer pelear a Morrell contra Canelo Álvarez. Sin embargo, nadie lo exigió, nadie lo reclamó, y existía el derecho absoluto de hacerlo pelear contra Saúl el Canelo Álvarez. Una pregunta que alguien tendría que responder, porque nosotros no tenemos esa respuesta.